Cordial saludo, mi nombre es Alfred Ángeles Cuenca Leiva, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad UNAP. En este video vamos a implementar un sistema de instrumentación con visualización LED consistente a la tarea número 3 de la materia de instrumentación. El paso dice diseñar y simular en un software un sistema de instrumentación en el cual se implemente un sensor de los identificados en el paso 1, simule su funcionamiento y diseñe una etapa de escalización en la cual obtenga una salida de 0 voltios a 7 voltios. Donde nos sugieren un amplificador AD620, podemos usar otro, pero ese es quien nos sugiere, para poder visualizar las adecuaciones. Y para implementar la visualización LED nos sugiere un integrado LM3414. Entonces, para el desarrollo del ejercicio lo simularé en un software de Proteus, un circuito de temperatura utilizando los siguientes componentes. El sensor de temperatura que voy a utilizar es el TMP36. El amplificador de instrumentación es el que nos sugiere en el ADC20. El integrado es el LM3414. Vamos a usar una tableta LED Bragan para visualización LED de color verde. En baterías en DC de 5 voltios, baterías de DC de 12 voltios, una resistencia por valores de 16.5 kiloohmios, 800 ohmios y 3.14 kiloohmios. Aquí hay unos datasheets del sensor de temperatura, el voltaje de entrada, el calibrado, el voltaje de apagado. El voltaje apagado es muy importante porque en apagado el sensor me va a conservar una temperatura que me va a representar 0.5 voltios en apagado. Parte del datasheet. Características. Bueno, antes vamos a calcular. Entonces, ¿qué debo calcular? Primero voy a calcular el voltaje de salida con el valor de la temperatura de este M36. Entonces, el voltaje de salida del sensor tiene un factor de escala que por cada grado equivale a 10 milivoltios en su salida. Entonces, la salida máxima es de 125 grados. Alcanza el sensor de menos 40 a 125 grados. Yo calculo la máxima, que sobre 125 grados me da 1200 milivoltios, que pasado a voltios a 1.25 voltios. Como el sensor tiene una ganancia de 5 voltios en apagado, entonces yo le sumo esta ganancia a este voltaje de salida y eso me da un valor de 1.75 voltios, que es el voltaje que va a tener máximo a la salida de mi sensor cuando está a 125 grados. Ahorita voy a calcular la ganancia del amplificador, donde me debe dar la salida 7 voltios. Entonces, para calcular tomo esta fórmula, que ganancia es la fórmula del datasheet. Ganancia es igual a 49.4 kiloohmios sobre la ganancia de la resistencia más 1. Yo despejo la ganancia de resistencia, me da esta fórmula, y entonces ahora necesito ya esta ganancia. Entonces, la ganancia es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada del amplificador. Entonces, el voltaje que yo necesito a la salida son 7 voltios. El voltaje que tengo de entrada es 1.75 voltios me da 4 voltios. Entonces, ya teniendo la ganancia de voltaje, hallo la ganancia de la resistencia, aplico la fórmula y me dice que para que el amplificador me dé una ganancia de 7 voltios necesito una resistencia de 16.5 kiloohmios. Luego debo calcular la ganancia para el amplificador para la visualización LED. El amplificador tiene un valor de referencia de voltaje que es 1.25 por 1 por R2 sobre R1. Entonces R2 3.4K, R1 es 800 ohmios. Esta fórmula lo que me hace es que al reemplazarla me dice que cada 0.66 de voltaje me va a encender un LED. Ese es un datasheet. Entonces ahorita vamos a visualizar en
en el Proteus. Aquí está montado el sistema, aquí tenemos nuestro sensor de temperatura, acá tenemos nuestro amplificador, acá tenemos el integrado y el M3414 y aquí está la regleta LED para visualizar. Aquí la tenemos a menos 0 grados y aquí dice que en menos 0 grados él me da una temperatura, un voltaje como en su datasheet 0.5. Esto me representa que el amplificador siempre me está mostrando 2 voltios a la salida. Yo lo llevo a lo mínimo a menos 40 grados. Bueno, este error pasa porque me demoro en hacer la simulación en menos 40 grados. Voy a tener una ganancia de 0.10. Aquí voy a tener una ganancia de 0.40 voltios y aquí va a estar apagado. Entonces el ejercicio me decía que cada 0.66 se me va a encender un LED. Cuando subo acá la temperatura, bueno, observamos que aquí ya estamos en 0.68 y ya se me encendió el LED. Cuando lleguemos a 1.2 se me va a encender el otro LED. Se me va a encender el otro LED. Ahí ya tengo el otro LED encendido. 0.22 se me enciende el otro LED. Y así sucesivamente, en cada vez que me va subiendo la temperatura, él va subiendo de escala hasta obtener los 7 voltios a la salida. Tengo acá 7 voltios a la salida, tengo todos los LEDs visualizados en escala y estoy a la máxima temperatura. Al devolver a la temperatura mínima menos 40 grados, pues lo que voy a conseguir a menos 40 grados es que el LED se apague por completo, que es en su temperatura mínima. Bueno, este es el video de la tarea número 3. Muy amable, muchas gracias.